a mí me da la sensación de que Europa pinta poco en la escena internacional. Está en una burbuja propia que bien no nos estamos enterando o no nos queremos enterar de lo que realmente pasa, ¿no? Porque, a excepción de Macron, que intenta llevar medio la bandera de Europa, estamos bastante fuera de juego. No sé qué opinarás tú sobre el papel de la Unión Europea. Bueno, hay que distinguir muy bien Europa, ¿no? De la Unión Europea, lo geográfico, lo político y lo económico, que sería la Unión Europea ante todo. Entonces, en estos instantes, la Unión Europea ha tenido tiempo para prepararse para lo que venía, se ha preparado hasta cierto punto. No es que no se haya hecho nada, pero es cierto que todo en la Unión Europea va a una lentitud tremenda y además viene con unas inercias del pasado, de tener en cuenta en exceso pues quizás determinados tipos de políticas que han lastrado bastante la situación hasta ahora. Por poner un ejemplo, pues ahora mismo la munición de artillería que se fabrica en España, que se fabrica en Francia, que se fabrica en Alemania mismamente, pues necesita pólvora. ¿Y esa pólvora de dónde se trae? Bueno, pues de Sudáfrica, de Vietnam. No se hace la pólvora, no se obtiene el nitrato en Europa en buena medida. ¿Por qué? Porque poner plantas de ese tipo en Europa era demasiado caro por los costes medioambientales. Entonces, hoy día resulta que viene Sudáfrica, se alinea con Rusia y te dice, no, 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 no. No puedes fabricar munición en Sudáfrica o con componentes sudafricanos y mandársela a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Una Europa que viene con inercias del pasado, aunque ya yo creo que ha despertado, se está aún lavando la cara y quitándose las legañas, por así decirlo. Así que sí, estamos despertando, pero dándonos cuenta de que no tenemos las herramientas que debiéramos tener para gestionar esto. O sea, que es difícil que podamos aspirar a tener una verdadera autonomía No. estratégica en defensa sin depender de Estados Unidos. Es complicado de pensar que a corto plazo podamos tener esta autonomía. No, de hecho, bueno, ¿qué significa autonomía en Bueno, sí, geopolítica? sí, bueno, significa valernos por nosotros solos en caso de conflicto, pero claro, ¿qué es la Unión? La pregunta es, ¿qué es la Unión Europea? Ah, Claro, es que exacto. yo creo que realmente la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Una suma de intereses de países? ¿Una unión económica? Ahí Claro, está. esta es la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? Claro. Y si preguntas a ChatGPT te dirá que es una organización económica y política y bla, bla, bla. Pero yo creo que lo que hay que destacar es ante todo que es una organización económica que a través de la economía afecta a decisiones políticas y efectúa políticas, pero no es una organización política en un sentido estricto. Puede ser al final de informalmente un foro básicamente político también, porque ahí se dan encuentro los líderes e intentan tomar decisiones de conjunto, pero desde luego lo que no es un ente con poder militar, por mucho que haya una serie de artículos que... Lo cierto es que lo militar, si no se engrasa realmente, da igual lo que pongas tú en un artículo, en una ley, porque no va a ningún lado, ¿no? Y el problema fundamental, ¿cuál es de fondo? Que no hay un sujeto soberano, que no hay un Estado o, o Estado-nación. Entonces, en el momento en que no hay uno que toma la decisión de disuadir, de usar armas nucleares, de usar ejércitos, de usar armada, de usar lo que sea, lo cierto es que no hay una manera de responder unánimemente a una amenaza, porque cada actor va a sopesar sus intereses casi de manera natural, inevitable. Y lo cierto es que por una cuestión geográfica los intereses de todos no son los mismos y eso es lo que nos lleva a decir, bueno, vale, hoy día imaginemos que nos pongamos de acuerdo la Unión Europea de la Defensa, disuasión ante Rusia. Imaginemos que los franceses ponen su arsenal nuclear al servicio de los europeos, al servicio de sí mismos, de obtener cosas a cambio de poner ese arsenal al servicio de los europeos, porque los franceses no lo hacen por amor al arte. Pero bueno, pongamos esa situación, ok. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar cuando gane Le Pen? ¿Qué va a pasar dentro de 4 años, de 6, de 8, de 10? Entonces ese es el problema, que queremos, es un quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque no somos un país. Y en Europa y en España, que somos un país que tenemos pues la historia que hemos tenido y que tendemos a mirar a Europa casi como un lugar en el que delegar nuestros problemas, pues no nos damos cuenta de que no existe esa posibilidad de que o se va a un Estado europeo, a un país
o lo que va a pasar es que vamos a seguir en una especie de liga de Delfos, de liga de los aqueos, como las había en la antigua Grecia, que tienen un periodo histórico de duración, pero que pues, al final cada actor persigue sus intereses y es inevitable que eso en algún momento o muera o mute o no sea sostenible en el tiempo. Luego entraremos en materia sobre España, que has hablado que, bueno, delegas, sí, como competencias en la Unión Europea, ¿no? Claro, luego hablaremos porque yo estoy sumamente preocupado por el escenario que vive España con nuestros vecinos del sur. Luego entraremos en materia porque aquí sí que me querré parar. Pero claro, ¿qué papel juega España actualmente en la arquitectura de seguridad europea? Entiendo que, claro, somos el país de la OTAN que salía ayer, me parece que en el periódico de Cataluña, que menos invierte en defensa, un 1,28%. Entonces, mínimo tendríamos que ampliar nuestra inversión en defensa. Bueno, que esto es un debate, el de la inversión en seguridad, que está ahora mismo encima de la mesa, porque precisamente ha sido Trump el que lo ha puesto. Efectivamente. Vamos a ver, es verdad que España es el último país, de acuerdo con los criterios OTAN, el que porcentualmente menos gasta de toda la OTAN, incluyendo a Luxemburgo y a todos. Entonces, es verdad que vamos por detrás. También es verdad que somos un país más grande que otros, que el grueso de los países, de hecho, ¿no? Salvo por Francia, Alemania, Italia, pues somos el cuarto mayor de la Unión Europea. Entonces, por volumen, al final gastamos más que el grueso de los otros pequeños países que porcentualmente gastan más que nosotros. Por tanto, siempre somos un país importante en ese sentido. También somos un país muy importante como nodo logístico. Al final la puerta al Mediterráneo a través de Ceuta, a través de Cádiz, ¿no? Pues está en buena medida en manos de España y es el principal país capaz de ejercer sus derechos marítimos, de cortar el derecho de paso inocente a través del estrecho, de toda una serie de posibilidades que habilita el derecho internacional. Y además somos la retaguardia profunda de la OTAN, de la Unión Europea ante Rusia. Es decir, si empieza un día a volar los misiles, España está hasta cierto punto a salvo del grueso de ellos. Es un lugar en el que puedes acumular logística, tienes una base impresionante que es Rota. Rota es como un puerto de Algeciras solo para lo militar. Permite logística intermodal, es decir, buque, ferrocarril directo con una carretera especial que conecta ambos, diseñada para soportar el peso de tanques y de todo. Entonces, realmente España es el santuario, es la retaguardia inexpugnable, es ese lugar en el que en caso de conflicto se puede traer la logística desde Estados Unidos, que se puede hacer una acumulación de fuerzas, que se puede controlar la salida del mar Mediterráneo. Por tanto, por naturaleza tenemos una posición muy importante que eso sí, debido a nuestro bajo gasto en defensa, debido a una falta de, yo creo, de visión política, pues no se ha sabido aprovechar al punto de que pues se nos sigue reprochando nuestro gasto cuando, aunque ciertamente convendría subirlo por los problemas directos que tenemos, España aporta, creo yo, de por sí mucho más que el grueso de los otros estados.